Tiempo decíamos que en el país había más de 100.000 bancas de loterías y el 70% de ellas eran ilegales. Esos números se han disparado a granel. Los comerciantes que operan ilícitamente están activando un tsunami social. El poder de quienes se han dedicado a levantar bancas ilegales es incontrolable. Obviamente, debido al respaldo con que cuentan y al fracaso del mal llamado proceso de regularización de bancas, iniciado por las actuales autoridades, a juzgar por los resultados. Comenzamos un recorrido para identificar los puntos de mayor proliferación de bancas ilegales en la ciudad. Uno de los primeros en visitar fue la calle Abel Thomas. Al llegar a este colmado confirmamos que se ha convertido en un patrón en cientos de barrios. 2 dispositivos instalados para la venta de loterías distintas dentro del negocio. Al cuestionar, la persona que se encontraba vendiendo evade diciendo que desconoce lo que no puede justificar. ¿Qué es lo que ustedes tienen números aquí? ¿Qué permiso tienen ustedes para eso? Agente autorizado de venta de lotería, punto de venta autorizado para venta de todos los productos de lotería. Según decreto presidencial 63-22. ¿Usted lo sabe? Usted sabe que los demás no se vende lotería. La mujer, que se identifica como Elida Bautista, dice que lleva más de un año vendiendo lotería y nos remite a un papel pegado en la pared. Obviamente, se trata de un documento hecho por la empresa suplidora que para nada se constituye en un permiso legal. ¿Y qué tanta gente compra lotería por aquí? ¿Se vende poco? Pero usted tiene una banca en el frente, ustedes tienen una banca en el frente, usted sabe que eso tiene una violación, ¿verdad? Y ahí está una violación. ¿Cómo? Si está instalada una violación. En el país está prohibido, según la ley 136-03, la venta de loterías en establecimientos que no sean exclusivamente las bancas destinadas para este negocio, por lo que la inclusión de dispositivos y datáfonos en negocios como cafeterías, tiendas, farmacias, colmados y otros lugares es una violación a la ley. Una violación que frente a todos aumenta impunemente llenando el país. De acuerdo con el decreto 730-02, la distancia entre bancas de apuestas debe ser de 200 metros lineales entre una banca de lotería y otra. Pero en nuestro recorrido por las calles de la ciudad, pudimos ser testigos de cómo operan una al lado de la otra. Evidenciamos una saturación extrema de negocios donde se venden loterías que no se encuentran reguladas por la ley con el fin de no pagar impuestos y se constituyen en una plaga que estimula el vicio, especialmente en sectores empobrecidos. El incremento de bancas de loterías ilegales que operan dentro de negocios no autorizados como colmados, heladerías y farmacias ha dado paso a un desorden mayúsculo que ha provocado que nueva vez los representantes de FENABANCA alcen el grito. Ha habido un incremento exponencial de las bancas ilegales y lo hemos denunciado que este incremento no solo se dio antes del proceso de regulación, sino durante el propio proceso y posterior al proceso. Se han colocado miles de bancas de loterías nuevas, se han colocado miles de máquinas en colmado, cafetería, heladería, y nosotros hemos venido denunciando esas ilegalidades que se vienen efectuando. La ley 136-03 de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes prohíbe el acceso de niños y adolescentes en establecimientos dedicados a juegos de azar, razón por la que las bancas de loterías no deben operar en colmados, cafeterías, heladerías y así por el estilo, sino en establecimientos destinados exclusivamente para este tipo de negocios. Las bancas de lotería deben de operar en un local, en una ubicación que sea expresamente para la venta de números. La ley prohíbe que en lugares que no sean especiales para la venta de números, pues se distribuyan. Por ejemplo, si hablamos de los colmados son establecimientos donde son visitados por niños y niñas. Y hay una ley, la ley 136-03, que dice que donde se distribuya números de lotería y en esos lugares, si son visitados por menores, entonces la acción es ilegal.
A pesar de que el gobierno inició un plan de regularización de bancas el 9 de febrero del 2022 con el decreto 63-22, un decreto que declaró de interés nacional la regularización de bancas de loterías que operan ilegalmente en el país, se han incrementado más las instalaciones de bancas que operan de manera ilegal. El secretario de FENABANCA afirma que las medidas implementadas por el gobierno mediante el acuerdo no han dado ningún resultado. El gobierno declaró de carácter de urgencia la regularización del sector de bancas de lotería y mediante el decreto 63-22, pues estableció allí los lineamientos y a través de la resolución 61-22 trazó las pautas a seguir para que el proceso se llevase a cabo. Lógicamente nosotros denunciamos que la manera en que esa regularización se iba a efectuar no era la adecuada, porque hacía del proceso un proceso abierto, sin ningún tipo de depuración, lo que iba a constituir en una violación de aquellos que ya tenían sus permisos, sus derechos, aquellos que habían objetado bancas de lotería que se le habían colocado de manera arbitraria y abusiva. Entonces nosotros denunciamos esa parte. Lo que pudimos evidenciar es escandaloso para cualquier sociedad. En la calle 17 nos encontramos con esta banca. A unos pasos está la banca Miguel Sport. Al lado está la farmacia Inés, donde nos desmontamos para asegurarnos si vendía lotería. Y efectivamente, el despachador nos ofreció los números. Dividida por solo una pared está la banca Ariel. Y apenas seguir nos encontramos con el consorcio de bancas La Dinámica Félix. Pero no acaba ahí. A unos 10 pasos se encuentra la banca de lotería Aurelio. El entorno es una fotografía de este caos. La Federación Nacional de Bancas de Loterías responsabiliza al gobierno de permitir que se agrave el problema pese a haber sostenido reuniones y poner al pendiente de este drama al presidente Luis Abinader. Desde entonces, lejos de disminuir, aparecen más de 10 bancas ilegales cada día. Dicen haber sido los propulsores de un anteproyecto de ley para llegar a una resolución colectiva que ponga fin al desorden. Pero los acuerdos no han sido más que promesas que se han quedado vacías y sin ningún tipo de ejecución. Hemos tenido 5 reuniones con el presidente de la República y le hemos explicado la situación del sector. Él mandó a reunirnos con el sector completo del sector de banca de loterías y nos mandó a poner de acuerdos, donde consensuamos un anteproyecto de ley, donde el presidente se comprometió a resolver esa situación. El presidente de la Federación Nacional de Bancas, Juan de Jesús, al conversar con nuestro equipo, destacó que el desorden que genera el incremento desmedido de bancas ilegales en el país se debe a la irresponsabilidad del gobierno, que tras hacer el decreto para la regulación de este comercio, no ha dado seguimiento al óptimo cumplimiento y lejos de ayudar al sector, lo ha empeorado. Según sus números, luego del llamado plan de regulación, se han agregado más de 20.000 bancas ilegales de lotería. Donde solamente pedimos que se cumpla la ley. Porque este desorden que hay, solamente hay un culpable, que es el gobierno. En este gobierno van aproximadamente 20.000 bancas de apuesta instaladas. Más de 50.000 verifones en las calles. Y al presidente se le ha dicho dónde están los problemas. Pero parece que los funcionarios no lo quieren ayudar. Lo peor es que el mal comienza desde la cabeza, hay que destacar. Si ponemos un ojo en el Congreso, vemos que los partidos han permitido que sus bancadas se conviertan en manadas que apuestan a enriquecerse, controlando las decisiones de regulación desde sus curules. Porque él da la orden y los funcionarios no quieren trabajar. Inclusive, al presidente le dijimos de quién era la compañía más grande de verifones actualmente. Un representante de su gobierno es el mayor inversionista en esa compañía de verifones y se le ha dicho al presidente en varias ocasiones. No entendemos qué es lo que pasa, que el presidente no quiere resolver este problema. Yo no entiendo qué hay detrás de esto. Tenemos un ministro de Hacienda ciego, sordo y mudo.
Con la proliferación de bancas ilegales y dispositivos ambulantes de empresas concesionarias no reguladas, adicionalmente la competencia desleal en el pago de premios, Fenabanca denuncia se estimula la incertidumbre y se legitiman las malas prácticas. Lo que más les aterroriza es el silencio del gobierno y de funcionarios que tienen como responsabilidad hacer cumplir la ley. No tenemos los resultados de un proceso de regularización, por el contrario. Si ustedes se dan cuenta y salen a la calle, se van a topar con sus propios ojos de que la proliferación de bancas ha venido en aumento. Esa es la realidad. Funcionarios públicos con miles de bancas de loterías ilegales operan como chivos sin ley, sin consecuencias, lo que deja mucho que decir ante la grave situación por la que atraviesa el sector. Bueno, la ilegalidad está diseminada en todo el país, pero si buscamos una zona donde se concentra, podríamos hablar del Gran Santo Domingo. La saturación en negocios es extrema. Usted encuentra la banca una al lado de la otra, pared con pared, están las bancas puestas. Cuando la regulación, según el decreto 1167-01 y 730-02, establece que debe de haber una distancia de 200 metros lineal entre una banca de lotería y otra, pero esto nunca se ha respetado. El escenario ha creado un vicio natural resultado de la perversión del sistema. Estimular la ilegalidad hace pensar a quienes ahora pagan grandes impuestos que ser ilegal es rentable. Más si al final todo se resume en buscar un padrino en el gobierno. La desproporcionalidad afecta el ánimo de los comerciantes, dicen quienes se han quedado a espera de un árbitro responsable. Que ahora estamos siendo invadidos por la colocación de máquinas para vender loterías en establecimientos no calificados por la ley. Y esta parte también nosotros se le hemos denunciado a las autoridades. Estas compañías, llamadas concesionarias, se han encargado de adueñarse de todos los puntos, llámese colmados, colmadones, cafeterías, salones de belleza, etc. Un problema serio que enfrenta el sector es el sobreprecio por competencias de algunas bancas de loterías, ofreciendo premios en violación al margen que establece la ley. En otro orden, el auge de los datáforos en la calle para ventas ambulantes ha dado acceso a que personas incurran en estafas y en el no pago de premios que la gente sí ganó. Hay mucho problema, está el sobreprecio. Sobreprecios significa que hay bancas que pagan uno más que otra. Tenemos eso mismo que tú indicas, los verifones en la calle, que son ventas ambulantes. Tú tienes tus bancas ahí y va una persona y se te para a vender frente a tu banca y oferta un mayor margen de ganancia por cada peso apostado. Eso tiene al sector quebrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Organizarnos. Simplemente le pedimos eso, que nos organice para nosotros pagar impuestos, porque de la forma que estamos ahora es imposible pagar impuestos, con este desorden que tiene el gobierno. Acercamientos de todo tipo para reclamar la intervención de las autoridades no han dado resultado para combatir el crecimiento desbordante de nuevas bancas ilegales. Tener una banca de lotería regulada por la ley significa que los impuestos que pague el dueño son para salvaguardar su comercio y derechos. Sin embargo, los atropellos han dejado en desventaja a quienes invirtieron apegados a la ley. Yo entiendo que eso viene de Hacienda. Ahí es que está el meollo, en Hacienda. Hacienda que permite todo eso. El ministro fue parte de un acuerdo que hicimos con el gobierno en pre-campaña, y el ministro estaba ahí y fue uno de los asesores para que se firmara ese documento. Y ahora él se hace el ciego, sordo y mudo, que no sabe de la situación. Bancas, bancas y más bancas. Es una realidad que se contrapone a las supuestas metas país de transformación de la pobreza, el cumplimiento de la ley y el quiebre de estructuras mafiosas. Una realidad que provoca un balde de cuestionamientos al gobierno, quien ha dejado la llave abierta a ambiciosos grupos con influencia política que apuestan a su enriquecimiento sin importar el cómo ni el dónde. Bancas, bancas y más bancas. Es una realidad que se contrapone a las supuestas metas país de transformación de la pobreza.
al cumplimiento de la ley y al quiebre de estructuras mafiosas. Una realidad que provoca un balde de cuestionamientos al gobierno, quien ha dejado la llave abierta a ambiciosos grupos con influencia política que apuestan a su enriquecimiento sin importar el cómo ni el dónde.